Vamos a dar la continuidad a nuestro tema en desarrollo. La esencia en el rumbo de los reinos. Y ya vimos que la esencia tomó conciencia de lo que es el reino vegetal y lo que aporta en la salud humana, en el bienestar humano, en la alimentación humana, en el sostenimiento de las especies que tienen que vivir de ellas, de los árboles, de todos los arbustos, los tubérculos. Hay seres vivos que viven comiendo los tubérculos que están debajo. Las liebres, por ejemplo, se comen ¿cómo se llama? Zanahoria. En fin, vemos que es un universo maravilloso. Los humanos comemos las frutas, todos los tipos de frutas, los alimentos que nos ofrece por toda parte la naturaleza, en el reino vegetal. Pero como ya aprendimos la ciencia que nos regía en ese reino, y la sabemos conscientemente, ya la esencia sabe conscientemente qué significa el reino vegetal, que no es algo gratis que está regalado allí, sino que es algo funcional. Igual que la esencia sabe ya el reino, las funciones del reino mineral. Ahora vamos a ver qué pasa en el reino animal. Es un proceso. ¿Recuerdan cuál es el tema? Está el punto de la evolución. En ese proceso de haber pasado ya por la escuela del reino vegetal y pasar al reino siguiente, que es el reino animal, debe hacer ella su propio proceso igual como lo hizo anteriormente. Por supuesto, tiene que saber qué significa ser un reptil, ser un pez. Ve que puede vivir dentro de un reino, se tiene vida acuática, se tiene vida marina, ¿verdad? Se tiene vida terrestre, pero también se tiene vida aérea. Aire, agua, tierra. Sí. Y bueno, ya de lo del fuego, eso hay que discutirlo después, porque acuérdense que el fuego es el elemento purificador. Purificador. Pero hay vida marina, vida terrestre y vida aérea. Los tres elementos de la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos con la misma regla, ¿no? Porque las reglas son las mismas, en la evolución no de las especies, no, en la evolución de la esencia. Estamos hablando de la evolución de la esencia. Usted debe saber que usted, que está tomando las experiencias de la vida, es una esencia, que está aprendiendo lo que no sabe, lo que no sabía. Es divino, pero no lo sabía. Ustedes van a ir a cuestionar la pregunta que estaba haciendo al principio. ¿Qué significa eso que yo pregunté al principio? Que aunque usted es divino, no lo sabía. Usted no sabía matar, usted no sabía hacer tanta cosa que hace hoy. Y lo ha aprendido con la experiencia de esta vida en este reino humano. Pero vamos al reino animal. En el reino animal, ustedes ven que el movimiento del reino vegetal siempre se dirige hacia arriba buscando la luz, buscando el sol, pero no se puede desplazar. El reino vegetal no es para desplazarse. Pero en el reino animal ya hay desplazamiento, especialmente horizontal. Muy especialmente horizontal. Y se tiene un cerebro que le permite recordar eventos propios de su desplazamiento horizontal, la forma de vida que está llevando. Entonces dice que los elefantes tienen, la gente cuando una persona tiene mucha memoria, dice, tiene memoria de elefante, no olvida las cosas. Un elefante le pasa una cosa en una parte y nunca lo olvida. Y generalmente las especies son así. Y el hombre cuando le pasa algo dramático, no lo olvida así por así. Porque hay una memoria que se queda consciente allí adentro establecida de esos eventos. ¿Qué pasa? Imagínense que a usted le corresponde desarrollar por el planeta que corresponde una vida marina en las aguas del mar, en las profundas aguas del mar, donde está Leviatán. Hay un cuento que yo escribí, pero un pequeño cuento que escribí por ahí, que se llama Leviatán. Alguna vez les contaré algo de ese cuentecito mío. Y bueno, pero Leviatán es un ser marino que es mencionado por Job en la Biblia, que dice, Dios le dice a Job,
¿Tú conoces a Leviatán? ¿Te atreves a ir de frente con Leviatán? Ese que ningún marino ha sido capaz de hacerle frente. Leviatán. Bueno, imagínense que a ustedes le toque hacer un Leviatán, le toque hacer un cachalote, le toque hacer una ballena, le toque hacer un elefante marino, le toque hacer otros animales más pequeños, ¿verdad? Un pulpo, una langosta, un calamar. Le toque hacer los peces comestibles, lo más comestible. Le toque ser parte de las, ¿cómo se llaman? Sardinas, que sirven para alimentar a las grandes ballenas, ¿no? ¡Wow! Te ven la experiencia de Discovery como le presentan a uno, y de Nat Geo, como le presenta a uno, esa alimentación de esos grandes peces, que son capaces de comerse al hombre. No me diga que el tiburón no se come al hombre. Si no lo haya, no. Pero si lo consiguen en el medio, pues se puede, lo hacen. ¿Y qué pasa con los cocodrilos? Todos los días hay noticias. Creo que ahora mismo hay una noticia de un cocodrilo allí en los Everglades de Miami. De un cocodrilo de 4 metros y pico. Está en internet eso, está en internet. O sea, te lo busca y lo ve. ¿Y qué pasa con los leones que tienen que luchar para alimentarse? Ya a veces me quedo pensando, y cuando estaban los mamuts, ya estaban aquellas fieras, aquellas animales de grandes cuernos, por ejemplo, como los desarrollo que había en ese periodo de tiempo, porque había que comer carnes muy magras, muy gordas, entonces tenía que tener dientes capaces de destrozar ese tipo de carne. Entonces, los leones que tienen que tumbar una cebra, tienen que tumbar, ¿cómo se llama? Tienen que tumbar un búfalo, tienen que tumbar todos esos animales que son de hierba, los herbívoros. No importa el tamaño, ellos tienen que vencerlo para poder alimentarse. Los tigres, las hienas, los buitres, y mencioné los alados ya ahí. Empecé con los alados. Es una vida en el que la alimentación es básica. Cada quien va a destruir a quien tenga que destruir para poderse alimentar y poder sobrevivir. Pero cada uno de ellos, por ejemplo, nosotros vemos que el cuerno de rinoceronte, los humanos lo compran para la salud, ciertas áreas de la salud, para la virilidad. Cuerno de rinoceronte. Los cuernos de los elefantes, ahora mismo hay matanzas enormes de elefantes para conseguir los cuernos de elefante porque creo que las bolas de billar las hacen de cuernos de elefante y otras cosas así. ¿Y para qué cosas la usan? ¿Para cuántas cosas la usan? Mucha gente, para ellos es un encanto tener los cuernos de un elefante puestos en la sala de su hogar. Otro, tener la piel de un tigre, la piel de un león, la piel de una pantera, la piel de animales que pierden la vida porque el hombre quiere tener ahí una exhibición de esas especies. Y ellos aprenden a sobrevivir, esos animales aprenden a sobrevivir en el medio ambiente que la vida le da, desplazándose, corriendo de aquí para allá, buscando el agua, buscando los alimentos. Cuando no hay alimento en una parte, hay que correr donde está la lluvia, donde están las aguas para poder sobrevivir. Y en ese trayecto, muchas pierden la vida. Pero subamos al reino de los alados. Las aves tienen que vivir en la parte alta defendiéndose porque tienen poca defensa. Pero porque sus cuerpos son unos cuerpos que son débiles en cuanto a la forma de los cuerpos de los demás miembros del reino animal y pueden elevarse a las alturas, por eso suben a las montañas. Águila, cóndor, los buitres, una serie de aves grandes que suben a grandes alturas. Las aves cazadoras, por ejemplo, ¿no? Pero uno ve cómo se desenvuelve abajo todo ese movimiento de ratas, liebres, las serpientes que tienen que correr porque los alados la cazan. Los buitres alimentándose de la carroña. Las hienas alimentándose de carroña, cazando y alimentándose de carroña. Me atrae mucho la atención el Tíbet porque el Tíbet tiene unas disciplinas donde los monjes tienen que descarnar los cuerpos de los fallecidos para que los buitres consuman la carne de los que han muerto.
no lo desperdician. Y la gente es consciente de que eso es la costumbre y llevan los cuerpos para que los monjes destacen esos cuerpos. Búsquelo los videos, en YouTube está. Y usted verá cómo pasa eso. Una cosa bien impresionante para nosotros los occidentales. ¿Qué pasa? Que cada uno en el reino que le toca, en la parte que le toca del reino animal, la serpiente arrastrando sobre sí misma, con su carga de veneno que a veces es medicinal. Olvidé que también en el reino vegetal hay plantas venenosas y aparte de eso hay plantas carnívoras. Hay muchas especies en la parte vegetal. Igual pasa aquí en el reino animal. Uno ve que cada uno está viviendo en su forma de vida, en sus límites de la vida. Por ejemplo, los que tienen respiración bronquial, o sea, pulmonar, solamente pueden estar respirando en la parte superior de la tierra, en la parte mínima de la tierra, porque si se sube muy alto no puede respirar. Si está si por ejemplo desciende al agua, no puede respirar. Los que tienen respiración broncopulmonar, como las culebras, los delfines, los cocodrilos, tienen la doble respiración, respiran debajo del agua. ¿Cómo se llaman aquellos que están en el agua, que son, no recuerdo el nombre, que viven en el agua también, son comunidades muy grandes, ¿no? Que viven en el agua y pueden salir afuera y respirar perfectamente bien. Esas son de doble respiración, broncopulmonar. Entonces, cada especie tiene que aprender la ciencia de cómo desenvolverse donde le corresponde vivir. Los que nacen en una montaña tienen que desenvolverse en esa montaña. Los que nacen en la planicie saben desenvolverse en la planicie. Los que son alados saben que su reino es en el aire que está y saben su desenvolvimiento en ese reino tiene que ver con saber usar el aire para ellos poder escapar con vida. En fin, aprender la ciencia de eso. Significa también que para el ser humano, cada uno de esos seres vivos tiene cualidades que le van a servir al ser humano para ayuda. Por ejemplo, veamos la vaca y la vaca, la cabra, el burro, por ejemplo, la burra. Esos animales que son herbívoros, que dan leche para sus críos y también para el ser humano. Vemos el caballo, los bueyes, cómo ayudan al hombre en los trabajos cotidianos, el burro, el mulo, ese tipo de animales que son servidores del ser humano. Y tienen que aprender que servirle al ser humano es maravilloso. Y se lo aprenden. Vemos las mascotas. Por ejemplo, vemos la cotorra y vemos el cuervo. Que la cotorra y el cuervo no hablan. La cacatúa tampoco, ¿no? Sin embargo, cuando usted lo pone a vivir con los seres humanos, se aprenden muchas palabras del lenguaje humano. E interactúan con los humanos a veces hablando cosas. Hay una interactividad entre el reino animal y los humanos interesante. Por ejemplo, vemos a los perros. Pero los perros se desviven por aprender cómo compartir con los humanos. Bueno, ya sabemos que hay perros policía, perros investigadores, perros que sirven para detectar cosas, perros para detectar cadáveres, perros para detectar muertes, perros para detectar bombas, perros para detectar tráfico de drogas, perros para detectar todo eso. Es porque esos animales aprenden y se sienten felices de servirle al ser humano en su cotidiano vivir, en el diario vivir de la forma humana. Cuando la esencia que está evolucionando como parte del reino animal se aprende la ciencia de su rama y la practica con la sabiduría, se gana el derecho de graduarse, porque son elementales lo que le están, son dioses elementales lo que le están educando en ese reino. Cuando se aprende la ciencia que le corresponde y son graduados, se ganan el derecho de ingresar al próximo reino. Por supuesto, en este caso estamos hablando que los animales son tan así con los humanos, porque ellos reconocen en el ser humano un reino superior al que ellos aspiran llegar un día a tener. Por ejemplo, los animales tienen cerebro dimensional, sí, pero el ser humano tiene un cerebro ya
doble cerebro. Un cerebro razonativo y lógico, con lógica y razonamiento calculativo, y puede tener entonces una conciencia de cosas que por razonamiento, por lógica, por números, por todo aquello, le permite llegar a razonamiento lógico, a descubrimiento lógico, por una lógica que por eso es que al ser humano no se le permite que actúe como loco. No debe ser. Porque hay muchas formas de obtener las informaciones para usted tener una respuesta lógica de las cosas. Cuando la esencia ha aprendido la ciencia que la rige como animal, sea ave, sea reptil, sea marino, sea herbívoros, sea carnívoro, lo que sea, aprendió la ciencia que le rige, asciende al reino superior. Ese reino superior es el reino humano. Humano. ¿Ustedes se recuerdan cuando uno hace humano? Un asesino es humano. Un violador es humano. Un terrorista es humano. Una gente que no siente compasión es humano. Una gente carente de piedad, carente de ternura, carente de misericordia, carente de las virtudes del alma. Dije, virtudes del alma. ¿Es humano? ¿Qué usted piensa? ¿Es humano? Como que eso hay que cuestionarlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le llamamos humano? Bien. Voy a ir ya directamente a muchas informaciones que usted puede obtener fácilmente para poder determinar este asunto. El budismo nos enseña una filosofía interesante. Y de esa filosofía, yo recuerdo algo que en mi propio campo se hacía. Y es el Santo Rosario, ¿no? El Santo Rosario, el Rosario. Ese collar al que le llamamos el collar de Buda, ¿no? Del islamismo está el collar de Buda. Alguien está comunicándose conmigo. Estamos grabando una conferencia, puede llegar. Estamos grabando una conferencia y puede llegar. Estamos grabando una conferencia. Cuando el ser humano ha llegado a ese nivel, alguien nos está... Napo, dígame. Sí, dígame. Dígamelo. Napo, ¿es que estoy grabando una conferencia ahora? Dame continuar porque, bueno, él no sabía que yo estaba grabando la conferencia. Cuando el budismo nos muestra el collar del Buda, nos está enseñando una prenda de la enseñanza. Esa prenda de la enseñanza tiene que ver... ¡Qué barbaridad! Aló, Napoleón. ¿Qué cosa? Sí, buenas noches. Estoy grabando una conferencia. Por favor, es que estoy grabando una conferencia. Me espera ahí, yo voy para allá cuando termine por acá. Esa prenda del budismo, que se llama el collar del Buda, nos está entregando un conocimiento de... Ese rosario tiene 54 cuentas y se debe rezar 2 veces al día. De la mañana al mediodía hay un rezo que tiene 54, y en la tarde se vuelve a hacer el rezo. 54 por 2 son 108. Nos están diciendo que el humano le han entregado el derecho de
aprender la ciencia que como humano le corresponde en 108 vidas. 108 vidas. Recuerdo yo, cuando estaba como niño allá en mi campo, en las lagunas, en la orilla de los arroyos, se daban unas matas que parecían hierba de Guinea y daban unas cuentas, nosotros llamábamos cuentas, le llamábamos cuentas de la Virgen. Entonces le daba morada, blanca, azul, amarillas, distintos colores. Y siempre en mi campo las damas, las señoras, las abuelas hacían esas cuentas para los rezos. Cuando se moría una persona había que hacerle los rezos y por lo tanto había que tener el rosario para poder hacerle los rezos. Los 9 días había que hacerle los rezos. Entonces se buscaba el rosario para hacerle los rezos. 9 Padre Nuestro, 9 Ave María, 9, 9, 9, 9, el novenario. ¿Se recuerdan el novenario? Entonces se utilizaba eso. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando eso? Que cuando nos han entregado un cuerpo físico tiene una ciencia que debemos estudiar para poder ganarnos el derecho de ascender al próximo reino. ¿Cómo es el reino de los humanos? ¿Es el reino de los violentos? ¿Es el reino de los asesinos? ¿Es el reino de los provocadores? ¿Es el reino de la guerra? ¿Es el reino de los invasores? ¿Es el reino de los que no perdonan? ¿Es el reino de los que tiran una bomba? ¿Es el reino de los que tiran una bomba de hidrógeno o una bomba con pestilencia para destruir la humanidad? ¿Es el reino de los que no pueden perdonar a sus amigos, no pueden perdonar al prójimo? ¿Es el reino de los que no tienen conciencia? Por supuesto que ese no es el reino. Esa es la parte negativa de una de las ciencias que la esencia vino a estudiar aquí. Y aclaro esto. A la esencia aquí como humana le corresponde aprender unas cosas terribles, lo que pregunté en el principio sobre Dios. Ella tiene que ver, experimentar en carne propia y aprenderse la ciencia de eso que se llama el bien y el mal. Conocer qué significa eso de ser mal. Que no es porque yo digo que tú eres malo, ya tú eres malo, no. Saber qué es eso de ser malo, dañino que es una persona, cuando ya es malo. Y el bien es que no todas las veces que a usted le están diciendo que usted es buena persona, porque usted tiene escondidas muchísimas cosas que no valen la pena, y usted se lo cree, pero que cuando usted es sometido a pruebas, usted no es ninguna persona buena. Entonces, eso nos deja que si la esencia está estudiando la ciencia del bien y del mal, el compromiso es grave, porque entonces, para ser sabio, verdaderamente sabio, tengo que saber en profundidad qué es eso del mal y su práctica, y los daños que provoca, y para hablar de qué es bueno, tengo que saber de qué se trata eso de ser bueno. Tonto es una cosa, tonto no es bueno. Y hay mucha gente que en pro de hacerse el bueno, cometen muchos errores, que yo no voy a nombrarlo. Por ejemplo, yo entiendo que cuando estamos hablando del sobrepeso de la familia americana, porque lo sobregiran de alimentación, por aquí se llama alimentación de desecho, ¿no? De esa alimentación que no es alimenticia, sino de sostenimiento de una estructura física, pero que entonces se convierte en una persona obesa y le consume la vida. Hago la pregunta, ¿y eso le están haciendo bien? Cuando le metemos todo dulce a una persona, la pregunta es, ¿con eso le estamos haciendo bien? Aparentemente uno piensa que está haciendo bien, pero ¿qué es el resultado? ¿Cuál es?